Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a estar trabajando con tema de mapas UVs. Vamos a comenzar de a poquito viendo cómo modificar la manera en que se aplican las texturas sobre los diferentes modelos. Y vamos a usar un ejemplo sencillo. ¿Sí? Acá yo tengo abierto una escena de malla con la que vamos a comenzar. La idea de este video es poder ver las herramientas principales del editor de UVs, cómo ir modificando internamente la manera en que se proyectan las texturas sobre los objetos y aplicar una textura. ¿Sí? Yo acá después les voy a dejar en el link del video esta imagen. Vamos a trabajar con un dado, vamos a trabajar con esta imagen, así que les voy a pasar este link para que se descarguen la imagen y puedan ir haciendo la práctica de la misma manera. ¿Sí? Como sabrán o no, cuando trabajamos con un dado, generalmente la suma de los lados opuestos del dado siempre tiene que dar 6, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer acá es configurar, luego aplicar las texturas que se vean correctamente cada una de las imágenes proyectadas en la cara que tienen que ir, ¿sí? De esa manera vamos a ver las herramientas que necesitamos para trabajar con el editor de UVs, ¿sí? Con el UV Editor. Vamos a ir de a poquito viendo esto, así que bueno, para comenzar, si quieren bajarse la imagen que les dejo en la descripción del video, ¿sí? Para tenerla a mano y la vamos a cargar. En mi caso yo tengo la misma imagen, nada más que le cambié un color acá para que se note mejor, pero en sí es la misma imagen, ¿sí? Así que bueno, la idea es que vayamos ubicando de manera realista, digamos, las caras del dado y qué cara se tiene que ver de cada lado. Así como podemos comenzar. Nosotros vimos en el video anterior que que nosotros aplicábamos materiales. Voy a poner acá que se vean las aristas. Desde clic derecho asignábamos un nuevo material. Esto por defecto tiene el material Lambert, ¿sí? Y si queríamos aplicar una imagen a ese material, bueno, venimos al Hypershade, ¿sí? En Lambert, en este caso tiene puesto en el Lambert. Y en la propiedad color podíamos cargar una imagen, ¿sí? Seleccionando acá un file, un archivo, podíamos cargar una imagen que tuviéramos en la compu. En este caso vamos a cargar la imagen de la textura con la que vamos a trabajar todos y vamos a ver cómo se ve de manera predeterminada. Si yo lo cargué directamente en el Lambert, no le hice otro material nuevo, nada, solo con esa, desde la propiedad color, cargamos la imagen. ¿Sí? Y acá vamos a poner que se vean las caras, ¿sí? Activamos que se vean las texturas para que veamos cuál es el resultado hoy por hoy de esto. Fíjense que así como está, no está interpretando de manera correcta cómo tiene que proyectarse la textura sobre el objeto. Entonces bueno, la idea es poder trabajar con los VMaps y ir acomodando cómo se visualiza cada parte de la textura sobre cada polígono del objeto al que se le aplicó la textura. Bueno, ¿cómo hacemos para corregir esto? ¿Sí? Acá tenemos una cuestión de que tenemos que mover las texturas, fijarnos que cada cara quede con el número correcto, ¿sí? Y para eso voy a cerrar el Hypershade. Vamos a estar trabajando con el editor de UVs, ¿sí? Desde acá, desde el menú V, ¿sí? Tenemos las opciones para hacer el mapeo, cómo se proyecta cada una de las imágenes sobre los objetos, y ya vienen algunas por defecto, ¿sí? O predeterminadas, que son estas: cilíndrica, planar, esférica, automática. Cada una de estas son tipos diferentes de mapeos que se pueden realizar de manera rápida seleccionando el objeto, ¿sí? Y aplicándole, por ejemplo, a que me haga un VMap automático, ¿sí? Como la imagen que estamos cargando no es una imagen que se pueda tilear o que se pueda repetir tipo mosaico, el resultado no es óptimo, ¿sí? No es una imagen que eh, esté centrada ni que se repita. Fíjense que no es una imagen homogénea, sino que tiene partes que están en vacío, no es simétrica. Entonces al momento de usar el V automático esto no funciona porque no es una imagen homogénea como para que se pueda repetir muchas veces. Entonces acá es el momento donde tenemos que empezar a trabajar con la edición de los Vs y hay que pensar a seleccionar las caras y ver cómo es que se proyecta en cada una. Entonces acá es donde tenemos que entrar, V Editor,
¿sí? Desde el menú. Si ustedes tienen seleccionado el objeto, van a ver. Si no tienen seleccionado nada, no se va a ver nada en el V-Editor. O sea, si yo salgo así, no voy a estar viendo nada en este espacio. Al seleccionar el objeto que ya tiene puesta la textura, sí van a notar que voy a entrar a Face, ¿sí? Que ya se ve la textura y se ven cada una de las partes de ese objeto, ¿sí? Yo puedo seleccionar tanto desde el objeto, puedo seleccionar las caras, entro al modo Face y puedo ir seleccionando las caras y veo cómo repercute cada cara sobre el editor de UVs, donde está ubicada. Se ve la textura de fondo, ¿sí? Y vamos a empezar a ver qué opciones nos ofrece desde acá con las herramientas también que tiene. Desde el V-Editor lo que vamos a hacer es acomodar los polígonos sobre la parte de la textura que necesitamos que se vea, y vamos a poder trabajar por grupo seleccionando todo o trabajar por áreas específicas. Yo creo que tengo acá seleccionado desde este botón, se puede visualizar la textura que esté puesta en el material del objeto. Cada una de estas caras, ¿sí? Son los polígonos principales que tiene el objeto. Si fueran objetos mucho más complejos, se verían todos los polígonos acá con sus formas y demás, ¿sí? Pero esto, lo que vemos representado acá, es cada uno de los polígonos, ¿sí? Proyectado sobre una superficie plana. Es como que cada uno de estos se corrió, se abrió, se desplegó, ¿sí? Y en vez de verlo de manera volumétrica, ya acá tenemos sobre una superficie bidimensional, o sea, alto y ancho, estamos viendo cada uno de los polígonos. ¿Sí? Yo toco cada una de estas caras, son las mismas que están en el objeto, y en este caso están separadas una de la otra. ¿Sí? Cuando yo le hice el V automático, lo que me hizo fue separarme cada cara, cada polígono me lo separó y me lo armó como un elemento diferenciado. Fíjense que en el V-Editor también podemos mover objetos, ¿sí? Con las teclas que ya conocemos de mover, rotar y escalar, podemos usar las mismas, ¿sí? Seleccionar, mover con la W, rotar y escalar. Se pueden escalar, mover y rotar cada uno de los polígonos desde acá, ¿sí? Y al costado tenemos esto que se llama V-Toolkit, que son las herramientas que vamos a utilizar ahora. Si ustedes no las ven acá al costado, tienen que venir a Tools. A ver, déjenme chequear. Modify Tools, Toolbar, esta, ¿sí? Tienen que activar acá la Toolbar y la de, bueno, la grilla es lo que estamos viendo acá, en la parte donde se ven los polígonos. Y me está faltando una, Automatic. Bueno, me avisan si no lo ven. Las mismas herramientas que vemos acá al costado las tenemos acá arriba desde el menú, pero bueno, en caso que le falten, lo mejor es tenerlo esta ventanita puesta al costado del V-Editor para poder trabajar con las herramientas acá de manera cómoda. No vamos a ver todas, vamos a ver las principales. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Que tenemos que acomodar, ¿sí? Cómo se proyecta la textura sobre cada polígono. Y podríamos comenzar con moviendo alguno específico. Lo que voy a hacer es correr esto, ahí está, para acá al costado, y tener en cuenta la textura. Fíjense que acá no puedo ver de manera clara el fondo, lo mejor es ponerle que se vea un poquito más oscuro esa parte. Sí, voy a desplegar acá un par de opciones más que hay, y vamos a bajarle un poco el color que tiene esta imagen de fondo, así no se ve tan cargada. Lo que puedo hacer es hacerlo directamente desde acá, desde el nivel de exposición. Creo que esto lo bajamos. Déjenme chequear acá, 0,5, ahí está, que se vea con mayor contraste la imagen. Y esto,
quiero chequear algo. Ahí está, si se ve un poquito más oscuro. ¿Sí? Para que se noten mejor los polígonos encima. Bueno, ¿cuál es la idea principal? Que nosotros tenemos que mover cada uno de estos polígonos sobre las zonas de la textura, ¿sí? Que queremos que representen. Cuando nosotros ubicamos cada uno de los polígonos sobre el espacio de la textura que sí queremos que se muestre, va a repercutir directamente acá, ¿sí? Fíjense que ahí yo moví ya el primero, que es este de 4, el número 4. Moví el polígono, entonces la textura se está proyectando de manera correcta sobre este polígono. En caso contrario, tendría que ver cuál es la cara que va del otro lado, que es esta. Y esa cara debería ser el número 2, ¿sí? Así, tú. Si quiero que entre, lo puedo escalar con la tecla R. Escalo y hago que se mueva, tecla W, sobre esa superficie. Perdón, tiene que ser 7 la suma. Ahí me acordé. Acá, tuki. ¿Sí? El 4 va con el 3, el 6 con el 1 y el 2 con el 5. Esa va a ser la secuencia de las caras, ¿sí? Cada cara opuesta, esta por ejemplo es 4, la opuesta 3, suma 7. Por ejemplo, esta de acá arriba, vamos a hacer cuenta que es la 5. La vamos a escalar, tecla R, lo mismo que en el espacio 3D, la movemos con W. El 5, la cara opuesta va a ser esta de acá abajo, que es este polígono, va a ser el 2. De esta manera podemos ir ubicando cada parte de la superficie, ¿sí? Para que coincida una con otra. Ahí tendríamos que escalar mejor esto. Ahí está, para que quede centrado. Fíjense que esta parte no la estoy usando, pero lo que me interesa es que los puntos queden al medio y que se vea bien reflejado en el objeto. Bien, entonces tenemos 5, 2 y falta esta cara. Yo la selecciono con clic, me vengo al V-Editor, me dice que es este polígono que quedó suelto. A medida que yo lo muevo, fíjense que va proyectando lo que se superponga a ese poli. Entonces, por ejemplo, acá tendría que ser el 6, que lo vamos a escalar para que no se vean esos bordes blancos. Y ahí, creo que lo puedo escalar un poco más. Ahí está. ¿Sí? Si es 6 del otro lado, que queda una cara, ¿sí? Me queda ubicar el número 1, el polígono que cubre esa superficie, sobre la textura. También lo voy a escalar, ¿sí? Voy a tratar de que el punto quede centrado. Como ven, acá no uso toda la superficie del color naranja, sino que lo estoy reduciendo un poco. De esta manera es como que puedo escalar el tamaño de la textura. Fíjense que si hago muy chico el espacio del poli sobre la textura, cuando se ve reflejado en el modelo 3D, sí se ve más grande. Al contrario, lo mismo, si me alejo, la textura se ve más chica. Pero bueno, con eso estaríamos bien ahí. Y fíjense que no usé muchas herramientas por ahora, solamente utilicé escalar, mover, y podría haber utilizado rotar en tal caso. Pero lo que hice fue acomodar a través del VMap cada uno de los polígonos sobre la parte de la textura que necesitaba representar. En otros ejemplos, por ejemplo, vamos a buscar en internet VMap Character. Van a ver que el personaje es mucho más complejo, se hace por partes, los personajes se abren, se despliega, se hace lo que es el unwrap o unfold, ¿sí? Tiene diferentes nombres, depende del programa, y se va desplegando toda la superficie 3D sobre una superficie plana, ¿sí? Y sobre esta superficie plana después se ubican las texturas, o se lleva esto mismo a pintar en programas externos, o se pinta y se esculpe y se va pintando cada parte de la textura. Pero para poder entrar al módulo de pintura digital o de pintar, es necesario ya tener las V listas
para poder trabajar. En este caso, fíjense, este personaje, el rostro se ve ahí, esa parte es toda la geometría del rostro desplegada y después ya se empieza a pintar encima. ¿Sí? Cada personaje, dependiendo de la forma y el diseño del personaje, se corta por lugares diferentes. Generalmente se trata de cortar o hacer lo que se llama costuras en lugares que no se noten, ¿sí? Que no queden a la vista. Estas líneas blancas son las costuras de donde se corta el modelo y se abre después. ¿Sí? Se hace lo que se llama el unfold, se despliega. Entonces vamos a tener que dentro de un mismo modelo pueden haber un montón de cortes dependiendo la complejidad del diseño. ¿Sí? Generalmente las extremidades se cortan en hombros, en la cadera, la cabeza se corta y se trabaja por separado. ¿Sí? Y se buscan lugares que no queden a la vista para hacer los cortes. Y generalmente en los personajes se corta por debajo de los hombros, la entrepierna, por detrás de la cabeza. ¿Sí? Esto es parte de la práctica, así que depende mucho del personaje que se esté utilizando. En este caso, si me voy al 3D, acá me está marcando con una línea blanca los cortes también, como lo veíamos ahí en el ejemplo. Nada más que acá no se ve muy clarito, pero todos los bordes está cortado, la geometría por todos lados. Así que no era necesario hacerlo así, pero en este caso funcionó porque es un modelo sencillo. Si tuviéramos un modelo más complejo, podríamos ir marcando los cortes, que es lo que quiero hacer ahora. Si quiero darme un tiempo como para que veamos ese proceso. Y para poder ver las demás herramientas, porque hasta ahora no vimos casi nada de las demás herramientas. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, si empiezan con este ejercicio, hagan lo mismo. ¿Sí? Prueben hacer esto de mover, rotar y escalar, empezando con las herramientas básicas. ¿Sí? Toquen el objeto. Vamos a hacer Option Mode de vuelta. Voy a hacer un ejemplo nuevo con un cubo desde donde empezarían ustedes, aplicándole la textura, que empiezan así. ¿Sí? Si me voy al módulo de el V-Editor, en este caso las caras cuando uno empieza las van a ver, déjenme chequear, las ven así. ¿Sí? Las ven juntas en este caso. Si yo quiero mover una, fíjense que se mueven las demás. ¿Sí? Eso es porque están unidas. Esta con esta están unidas. ¿Sí? Entonces, para poder cortarlas y trabajarlas por separado, ahí es donde se hacen los denominados cortes o costuras. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera volver a acomodar esta parte del dado por separado, que no me quede unida a las demás caras, tendría que hacer un corte, irme a aristas y cortar, seleccionar esa arista y cortar ahí. Tengo que hacer como si estuviéramos trabajando con un pedazo de papel y tijera, hacer un corte ahí, cosa que este polígono me quede suelto y lo pueda trabajar. ¿Sí? Como estábamos probando recién, lo mismo que cada una de estas caras. ¿Sí? Lo que está en color blanco es la zona de costura, donde ya se cortó, y lo que tiene este color más celeste, cian, es donde todavía no hay costuras y se pueden mover. Entonces, si yo selecciono esa arista porque quiero trabajar con este polígono independiente, porque lo quiero acomodar acá, ¿sí? Y si me lo llevo así como está ahora me va a arrastrar todo lo demás, tendría que hacer un corte ahí. ¿Sí? Dentro de las herramientas que nos da el V-Editor tenemos las de corte y costura, Cut and Sew, estas, ¿sí? Y podemos seleccionar una arista y tocar cortar. ¿Sí? Fíjense que ahí cambia de color, se puso blanco. Si vuelvo al modo Face, clic derecho, hagan de cuenta que este espacio es como el espacio del viewport 3D. Pueden trabajar con las mismas herramientas, clic derecho y seleccionan caras, aristas, vértices. Bueno, en este caso quiero seleccionar cara, ya me lo puedo llevar, ven, ya los tengo por separado y puedo trabajar ese polígono por separado y ubicarlo donde quería, escalarlo y demás. ¿Sí? Es como que de la geometría, ¿sí? Yo ya tengo una cara que se fue, ¿sí? Que la estoy manejando por separado, que es esta. Ahora me voy a fijar cuál es. Esta de acá abajo es, ven que se ve seleccionada, ahí está. Bueno, esa cara la estoy trabajando independiente. Todas las demás caras de los polígonos están unidas. ¿Sí? Un detalle es que cuando nosotros trabajamos con Vs,
Que estemos cortando aristas, polígonos acá, no quiere decir que lo estamos cortando sobre el modelo. ¿Sí? Esto es información que trabaja por separado. No es que estamos cortando el modelo, la malla 3D y que después vamos a tener problemas, sino que toda la información que vamos acá son información de coordenadas, de textura solamente. No estamos influyendo sobre el modelo 3D. ¿Sí? Entonces sí podemos trabajarlo por separado, escalarlo, ampliarlo, reducir como se quiera, sin problema. Entonces bueno, acá lo que hay que hacer, vamos a mover esta cara. Fíjense que están relacionadas esas dos aristas porque en sí es la misma. Antes eran una sola. Yo como corté, al seleccionar esta arista me está diciendo que es la misma que estoy viendo acá arriba. ¿Sí? Ese es un detalle. Si quiero que esto funcione mejor, tendría que tocar un vértice. Pasa lo mismo con los vértices. Este vértice en realidad es el mismo de arriba. ¿Sí? Porque el modelo es el mismo vértice. ¿Sí? En el modelo 3D es el mismo vértice que me está conectando todas las caras. Entonces comparte ese vértice la información para cualquiera de estas caras de acá. Así que bueno, primera herramienta que quiero que vean esta, ¿sí? Seleccionar Edge, tocar cualquier arista y poder cortarlas o unirlas de nuevo, ¿sí? Si quisiera volver a unirlas, toco coser, ¿sí? Y se vuelve a coser con la que tenía anteriormente. Esta arista que vemos acá es esta misma porque cuando se desplegó la figura, ¿sí? Quedó de esta manera, pero representa la misma. Imagínense que esto después se cierra completo y me vuelve a formar el cubo, ¿sí? Así que no es que está repetida, sino que en sí es la misma arista. Bien, lo mismo que está acá arriba, cuando se cierra el cubo termina siendo la misma que está acá abajo. Bueno, como primer ejercicio sí me gustaría que completen este, que lo prueben a hacer utilizando la herramienta cortar y coser en caso de que necesiten trabajar por separado cada parte de la geometría. Con Face mueven, escalan y ajustan la posición de cada una de los polígonos sobre la parte de la textura que quieren que se vea, ¿sí? O de manera rápida, si quieren cortarlo de manera rápida, lo que podrían hacer es tocar el objeto, venirse a V, automático. Esto lo que hace es cortar todas las caras por separado, y si nos venimos acá al editor van a ver que ya las separó, ¿sí? Es como les hizo lo que se llama unfold o desplegar, que es esto que se ve acá, unfold, que en sí es desplegar las caras sobre una superficie, es como que abre el modelo y ven todas las caras, ¿sí? Esta es la opción que se utiliza cuando van a trabajar con un personaje. Entonces ahora voy a hacer un ejemplo con un personaje rápido. Esto lo voy a cerrar, voy a hacer un archivo nuevo, voy a poner que se vea la grilla porque si no, no vemos nada. Y voy a usar un personaje propio de la librería de Maya. Acá en Maya tenemos otra librería que es la de Model Editor, General Editor. Estoy buscando el Content Browser. Acá en el Content Browser hay modelos que ya vienen predefinidos que pueden utilizar. En este caso voy a entrar acá a bípedos y voy a elegir algún personaje de estos de acá. La idea es tomar alguno de estos de ejemplo para que ustedes puedan usar el mismo. Ahí de vuelta, Windows, General, Content Browser, librería que ya trae Maya con modelos propios, que hay un montón, pueden armar una escena con todo esto. Voy a usar este de este personaje, se llama Character, o el Alien también puede ser. Bueno, voy a usar este Character Full Alien. Me lo voy a traer a la escena, lo voy a arrastrar y de esta manera lo pueden traer a las escenas para trabajar con estos modelos. Hay un montón, fíjense después por las subcarpetas todo lo que hay, y puedo empezar a trabajar con el VMap de esto, así que ya tiene su geometría, ¿sí? Voy a analizar cómo es la forma y lo voy a empezar a recortar y desplegar completo para ir haciendo los cortes sobre el modelo y poder aplicar la textura después, ¿sí? Voy a poner acá que se vean las aristas.
Bueno, en principio cuando tienen que cortar un personaje lo van a recortar por hablamos que por las extremidades, por las zonas de unión. Vamos a cortar acá por los hombros, por el cuello, por la cadera, por las manos también después se va a recortar este personaje. Entonces para ir haciendo el despliegue de la su vez de un personaje tenemos que trabajar con el VMap, el VEditor, perdón, y con el personaje en sí. Si yo lo toco, bueno, fíjense, esto ya viene recortado. Me ahorró el trabajo, pero quería que ustedes vean cómo cortarlo. Igual se lo voy a borrar y se lo vamos a hacer de cero. Pero acá ya se muestra cómo viene cortado este personaje por qué partes. Por acá lo cortó en el cuello, lo cortó por adelante. Yo en realidad trato de que los cortes sean por detrás de la cabeza, que no corte el rostro enfrente porque se nota mucho al aplicar las texturas, ahí no cortaría. Después los hombros están bien cortados, están cortados acá a la altura del hombro. Y cada brazo, como es un cilindro, esto para que se abra completo hay que cortarlo a lo largo, que se pueda desplegar esa superficie. Acá en la muñeca está cortada la mano completa y después por la mitad de la mano se separa la parte de la palma con la parte que se ve desde afuera exterior de la mano. Los dedos no es necesario cortarlo como se ve acá. Bueno, este personaje no tiene cortado nada acá en la cadera. Sí está cortado a la mitad. A ver, déjeme chequear algo. Ahí está. Sí está cortado a la mitad por adentro, por la entrepierna. Pero no está cortado por afuera toda esta superficie. Y si tiene un corte por atrás de la espalda, que yo en realidad ese corte se lo hago por debajo de la axila, ¿sí? Para que no se note también. Bueno, es muy... depende cómo lo arme cada uno el diseño, pero esos cortes son lo que se llaman las costuras, ¿sí? Que en el VEditor se llama Sims, Auto Sims, autocostura. Si ustedes tocan este botón, les va a hacer las costuras de manera automática por donde quiera el sistema, no por donde ustedes le indiquen. ¿Sí? Entonces lo mejor es ahí ir haciendo uno como quiera los cortes. Si hay que hacerlo de cero esto, yo acá prefiero ponerlo así. Le voy a decir que me borre la su vez. Listo, entonces ahora esto no tiene ningún corte. Desde V, delete Vs, ya le borré toda la información que tenía de las Vs anteriores. Entonces ahora no voy a tener nada acá. Seleccionando el objeto, el proceso que yo suelo sugerir es que seleccione el objeto, que se vea en pantalla completa. Vamos a OBS y vamos a usar Camera Base. Lo que va a hacer es generar las UVs desde lo que ve en pantalla, o sea, fíjense que es lo mismo que se está viendo desde el visor 3D. Me genera la proyección de cada uno de los polígonos, pero no me hizo ningún corte. Todavía los cortes los tenemos que ir haciendo nosotros por donde queremos que después se despliegue toda esta geometría. Sí, pero por ahora ya tengo ahí las UVs hechas, nada más que no están desplegadas de manera plana, sino que se están viendo en 3D. Entonces lo que está faltando acá es desplegar esa geometría para que se pueda después terminar el proceso de pintar y demás. Entonces actualmente lo que estamos haciendo es ver reflejado en el espacio de coordenadas de UVs la misma información. Lo que hay que hacer es ir cortando. La primera etapa sería esta: seleccionar el objeto, V, Camera Base, que se vea completo en la escena el objeto, porque el Camera Base lo que hace es, dependiendo de lo que veo en el visor 3D, me hace las UVs dependiendo de eso. Fíjense, ven, acá hace cosas raras. Estaba con él. Así vamos a hacerlo, V, Camera Base. Dependiendo de cómo ubico la cámara, me genera las UVs con esa perspectiva. Ahí está. Y ahora lo que falta es, me vengo a modo aristas, seleccionar aristas, y le voy a ir diciendo desde qué aristas específicas vamos a ir realizando los cortes en el modelo para que se pueda desplegar y ahí después pintar. ¿Sí? Si nosotros tocamos doble clic, seleccionamos un loop de aristas, ¿sí? Toda una continuidad de aristas.
Si mantenemos Shift y doble clic, vamos agregando selecciones. Entonces yo voy a terminar de agregar toda esta selección alrededor del cuello. Ahí está. Fíjense que le di toda la vuelta y seleccioné todas esas aristas. Desde el V-Editor, una vez teniendo seleccionadas las aristas, quiero hacer un corte ahí, ¿sí? Porque quiero que la cabeza se despliegue y se pueda ver bien desplegado toda la geometría sobre este espacio, sobre este primer cuadrante acá. Entonces ahí usamos cortar. La selección que teníamos de arista ya se cortó. Fíjense que ya cambió de color, está blanco, quiere decir que eso ya se cortó. Bien, ¿qué sigue ahora? Yo sé que mi cabeza se cortó a esa altura, ¿sí? Pero si quisiera desplegarlo esto como si fuera un papel de caramelo, no se podría abrir porque todavía falta como cortar un poquito más para que se pueda desplegar completo toda este grupo de polígonos sobre una superficie plana, ¿sí? Tendría que seguir cortando por acá atrás un poco, seleccionando las aristas, moviéndome, seleccionando con Shift, le voy diciendo seleccioname todo esto hasta ahí, casi hasta la frente. Fíjense que estoy cortando casi a la altura del donde comienza el cuero cabelludo en el personaje, y desde atrás, ¿sí? Desde abajo del todo hasta arriba. Esto mismo, cortar, ¿sí? Fíjense, corté del cuero cabelludo hasta la parte de abajo y ya tengo todo el cuello cortado. Entonces esta parte del modelo dentro del V ya lo podría desplegar, o sea, esto que está acá todo mezclado, que se están superponiendo polígonos, no tiene que quedar así, tiene que quedar desplegado. Hay que hacerle el unfold. Entonces lo que hago es venirme acá a Shell, V-Shell, ¿sí? Que me detecta diferentes partes del cuerpo que están cortadas. Acá me detecta que la cabeza se cortó completa, entonces la puedo seleccionar y decirle a esa parte que ya está cortada completa, hacerle el unfold. Y lo que va a hacer es desplegar la geometría realmente sobre una superficie plana, teniendo en cuenta desde donde le hice los cortes yo al modelo 3D, al personaje. Esto mismo ahora lo puedo mover con la W, lo puedo rotar, puedo escalar. Generalmente la parte de la cabeza se hace más grande en los UVs porque tiene mucho detalle, entonces este espacio tiene que verse todos los detalles con claridad y se hacen más grandes para que se noten bien esos detalles después. Bueno, ahí tenemos esta parte. De la misma manera se va cortando cada parte del cuerpo. El torso faltaría cortarle todas las extremidades para poder trabajar el torso por separado. Y hay otras herramientas acá, como por ejemplo, aparte de Unfold, tenemos al final del todo, hay algunas que ayudan a organizar después cada una de las partes. Por ejemplo, tenemos esta de orientar, ¿sí? Que lo orienta de manera vertical, horizontal, rápido. Stack, que es apilar. Si por ejemplo un ojo del personaje se le va a pintar una textura y va a ser igual para los dos ojos, lo que se hace es seleccionar la parte de los polígonos que conforman el ojo y se apila todos estos polígonos encima del otro con la herramienta Stack para que tengan la misma textura. Por ejemplo, un detalle que se repite en muchas partes del cuerpo no se pinta varias veces el mismo detalle, sino que se pinta una zona con un detalle y se apilan esos polígonos en un mismo lugar porque todos van a usar la misma parte de la textura. Entonces con la herramienta Stack se apilan los elementos que tengan seleccionados. Si quiero esto más esto, uso Stack y me los va a apilar. Orientar es lo que estábamos usando recién, que me lo acomoda. Y este Gargle Shell lo que hace es utilizar todo el espacio dentro de este primer cuadrante, me ubica todo de manera ordenada para que se pueda hacer, para que me ocupe la mayor cantidad del espacio posible dentro del espacio del primer cuadrante. Entonces esa es una manera. Perdón, este layout, ahí está, ahí me lo acomoda en relación al espacio que tenemos acá del V-Editor. Hay que seguir cortando, entonces hay que venir, poner modo aristas y seguir seleccionando. Acá se puede trabajar con simetría también para ir seleccionando los dos lados.
Yo quiero seleccionar acá más esta parte. Fíjense que ahí me seleccionó todo alrededor del hombro. Entonces ahí ya puedo hacerlo de cortar. ¿Sí? Puedo cortar ahí o puedo cortar un poco más arriba también. Ya eso depende de cada uno. Por ejemplo, puedo seleccionar acá. Con Shift apretado voy seleccionando más arriba. Ah, no, pero esto me va hasta acá. No, voy a dejar como estaba. Te voy a cortar desde ahí. Todo alrededor de ese loop de aristas lo voy a cortar. Y voy a cortar igual este de acá. Voy a seleccionar ese loop de aristas. Quedó completo, ok. Entonces ya seleccioné. Fíjense que acá se ve ese loop. Toco cortar. Ya se cortaron. Y si ahora toco V-Shell, clic derecho V-Shell, me reconoce que esas partes ya están separadas. ¿Ven? Ya me separó. Al hacer el corte me toma que esas partes ya funcionan como objetos separados. Nada más que todavía no le puedo hacer el unfold porque hay que seguir cortándolo un poquito más para que se pueda desplegar realmente esto que es un cilindro. Fíjense que lo puedo mover ya. Tendría que hacer un corte a lo largo, un corte en la muñeca para que todo lo que es el brazo se pueda abrir completo, digamos, esa parte de los polígonos, y lo mismo de este lado. Al torso después tendría que cortarle por acá por la entrepierna, a la altura de los pies lo mismo, cortar por adentro para que todo este tubo se pueda abrir completo con unfold sobre el espacio, lo mismo que los brazos. Los brazos y los pies en este caso sería muy similar. Y el torso se puede cortar por acá. ¿Sí? Tenemos toda la parte delantera del torso, hacemos un corte por acá por el costado, de ahí hasta más o menos por ahí, todo eso cortado, todo el otro lado cortado, justo en el mismo donde se hizo el corte de los hombros, ahí. Nace de ahí, viene por acá por el costado, esa zona no se ve mucho. Entonces podríamos tener cortado la parte delantera del torso y tener separado la parte trasera si quisiéramos, ¿sí? Como si fueran las costuras de una remera, que la remera a veces tiene acá hecha la costura. También ahí se puede cortar, entonces separa la parte delantera de la parte posterior, ¿sí? Hacemos unfold, venimos acá, V-Shell, unfold de vuelta, y ahí ya vamos armando cada una de las partes que tiene que desplegarse el cuerpo para, una vez tener completo los UVs del personaje, ya entrar a la etapa de pintar y aplicar texturas con detalle, etcétera. Pero tengan en cuenta que principalmente van a estar trabajando con la herramienta cortar, coser, si por ahí tienen que volver a coser alguna parte de la arista, unfold, ¿sí? Y después la herramienta layout, que les organiza todos los elementos dentro de este primer cuadrante, y las herramientas estas de orientación, si tienen que apilar objetos con la herramienta stack para que le queden apilados. Bueno, ahí me los apila cuando necesiten hacer detalles que se repiten. Y después hay un montón que las van a ir utilizando a medida que necesiten cosas muy específicas, pero por ahora con estas ya pueden ir trabajando. Esto que se ve acá arriba es lo mismo que cuando hacemos clic derecho y queremos trabajar con partes específicas o con el objeto entero. Las V-Shells son cada una de las zonas cortadas ya dentro de los V-Maps, ¿sí? Me reconoce las cáscaras cortadas, las shells, que son las cáscaras o particiones completas cortadas. Si sigo haciendo recortes me va a distinguir después acá las piernas por separado, los pies por separado si corto ahí, ¿sí? Y la face, bueno, la face ya pueden tocar cada poli por separado, ¿sí? O manejar o mover por separado cada poli. Así que lo que ven acá arriba son las maneras de seleccionar los objetos. Generalmente van a usar la shell, V-Shell, y edges, que son las aristas para ir seleccionando los loops de arista donde quieren cortar. Fíjense acá, yo si lo quiero hacer rápido puedo hacer doble clic acá, más a esa parte, y ya tengo un loop hecho, corto, y acá ya me reconoció que esto es una parte separada de la otra, ¿sí?
quiero desplegar esto, toco Unfold del torso. Se ve raro porque me está diciendo que todavía, o sea, esto pasa cuando interpreto que faltan cortes en el torso para que realmente se pueda desplegar bien, que es lo que le decía. Acá faltan dos cortes a los laterales. De acá, a ver dónde era. Sí, de acá. Acá era. Bien. Me falta... Edges, ahí está. Acá me está faltando de cortar de ahí. Doble clic acá abajo. Con Shift me selecciona todo lo que está en el medio. Y acá me falta de acá. Doble clic acá. ¿Sí? Me falta cortar esa parte para que se pueda desplegar bien el torso. ¿Ven? Esos dos laterales. Cortar. Ya se cortó. Me vuelvo a VShell y le vuelvo a decir que le hagan fold, que me lo despliegue de vuelta. En esa manera ahí ya queda desplegado mucho mejor la parte del torso. Acá tengo unido torso, la parte delantera y la posterior. Le podría cortar a la altura del hombro, si quisiera, que es más o menos por acá arriba. Si quisieran que sean dos partes separadas, pero así está bien. Puedo tocar acá orientar para que me lo ponga vertical, horizontal, lo escalo, listo. Y ya tengo otra parte del cuerpo lista para después entrar a la parte de texturizado y pintura. ¿Sí? Esta etapa lleva tiempo, hay que ir haciéndola con cuidado, pero es necesaria para dejar ya definido las partes de su personaje y poder entrar después a lo que es pintura digital y aplicar las texturas en los lugares específicos que ustedes necesiten. Así que bueno, lo que falta del proceso se repite. Una vez que ustedes tienen todas las partes del cuerpo listas, guarden la escena que están trabajando, ¿sí? Y esa información después se la pueden llevar desde el V-Editor. También pueden ir a guardar una imagen acá con la camarita, ¿sí? Se pueden llevar la imagen de cómo organizaron los UVs, por ejemplo para Photoshop o cualquier programa externo, para poder tener una copia de esto, ¿sí? De los UVs del personaje o de cualquier objeto. Así que bueno, los dejo con el proceso, que vean las herramientas que vimos: cortar, coser, unfold, que es desplegar, ir haciendo los cortes con las aristas, marcando las aristas, y con eso básicamente es el proceso de VMaps, ¿sí? De cómo nosotros editamos las proyecciones después sobre las texturas. En el link de la descripción, bueno, dejo el primer ejercicio, que es el del dado, y esto recuerden que lo sacamos de acá: Windows, General Editor, Content Browser. Pueden usar otro modelo, el que quieran. Fíjense acá en bípedos todos los modelos que hay, o bueno, ya tienen otras partes del cuerpo que también pueden cortar. Así que bueno, los dejo, que estén bien, saludos.